Y bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre el sendero de la serenidad, sobre la serenidad como una virtud fundamental para lograr nuestros objetivos en la vida, porque es una virtud cercanamente emparentada con la paciencia, y en donde junto con esta, anímicamente nos permite la posibilidad de afrontar las dificultades, los desafíos, las tardanzas, los imprevistos de maneras más creativas, de maneras más eficientes, de maneras más funcionales, porque muchas veces nos equivocamos por estar malhumorados, nos equivocamos por estar acelerados, desesperados, por andar con prisas, y en ese sentido muchos resultados negativos se generan en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra vida ordinaria. Y es que lamentablemente hemos dejado de experimentar la serenidad como una cualidad, como una característica de nuestra forma de vivir en estos tiempos que se han vuelto tan atolondrados, tan ajetreados, tan críticos, y en donde pues el estrés sumado a la gran cantidad de cosas que hay que hacer y a la gran cantidad de tiempo que a veces de manera irremediable perdemos, por ejemplo en los traslados, pues van generando una dosis de enfado que habitualmente se va acumulando y que con cualquier luego contrariedad o con cualquier contratiempo pues empieza a generar estallidos de ira, y eso pues claro que empieza con amenazar nuestra salud, a nuestra eficiencia en el trabajo, a nuestras relaciones. Y es que, como estamos planteando en estas últimas reflexiones respecto a las virtudes, todos tenemos absolutamente la posibilidad de desarrollarlas, aunque no hayamos nacido con algún don o talento especial para el desempeño de esa virtud de nuestras vidas por la vía del temperamento. Es decir, hay temperamentos, hay personas cuyo temperamento es más propenso a esa serenidad, a esa tranquilidad, y por lo tanto pues no les costará tanto trabajo responder de una manera serena cuando las cosas se tornen desafiantes, exigentes o apremiantes. A estas personas les tocará otro tipo de conquista relativa a otro tipo de virtudes, ¿no? Como pudiera ser la virtud, pues no sé, el emprendimiento podría ser una de ellas, tal vez la iniciativa, pero el caso es que para las personas que adolecemos de la impaciencia como una cualidad, o más bien, porque no es una cualidad, como una característica natural, pues nos viene bien esta reflexión sobre la importancia, sobre la necesidad, sobre la conveniencia de desarrollar la serenidad en nuestras vidas. Serenidad que, por cierto, no está peleada con la firmeza, y esto lo resalto porque a veces justificamos nuestra manera de ser iracunda, nuestra manera de proceder enfadada o molesta, la justificamos porque la podemos asociar a una firmeza, a una dureza que es necesaria para cierto tipo de exigencia, entre comillas, cuando en realidad pues es el resultado de una forma de ser perfeccionista, de una forma de ser intolerante, de una forma de ser impaciente, que además en esta era digitalizada pues es todavía más común que en otros tiempos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a obtener muchos resultados simplemente presionando un dedo. Estamos acostumbrados a comunicarnos a miles de kilómetros de distancia simplemente tecleando unos cuantos números. Estamos acostumbrados a acceder a cantidades enormes de información con el clic de un mouse, y en ese sentido pues nos hemos vuelto cada vez más impacientes, cada vez más desesperados, y por eso la virtud de la serenidad es algo que hemos de plantearnos no solo como una tarea muy conveniente, sino inclusive, si se me permite, la plantearía como una tarea urgente, porque ya en los niveles de estrés que nos encontramos hoy en día, pues es muy fácil que ya estemos deteriorando nuestra salud, que ya estemos afectando a nuestras relaciones, que ya se esté también deteriorando nuestro desempeño profesional por esos altos niveles de estrés.
Y es aquí donde la serenidad cobra importancia, porque gracias a ella podemos contrarrestar ya esa tendencia, esa inercia, ese hábito inclusive de andar de malas, de andar deprisa, de andar intensos por la vida. Porque además se genera o se va generando un círculo vicioso que se va, como todo buen círculo vicioso, alimentando a sí mismo, porque el andar acelerados por la vida pues nos va generando más tensión, esa tensión nos va predisponiendo al mal humor, el mal humor nos va predisponiendo a su vez a hacer las cosas mal a la primera, y entonces hay que repetirlas, eso todavía nos tensiona más, y entonces se vuelve a generar ese ciclo destructivo que nos lleva, insisto, a ese deterioro en la salud, en el trabajo, en nuestras relaciones. Y entonces la serenidad hay que comenzar a planteárnosla partiendo de la base de que ya nos ha quedado clara su importancia. Hemos de planteárnosla en términos prácticos. Como toda virtud, hemos de plantearnos el valor que se encuentra detrás de la virtud, plantearnos la práctica de ella a través de tareas concretas, de tareas cotidianas que vayan increciendo, permitiendo obtener y desarrollar esa virtud. Y en el caso específico de la serenidad, podemos comenzar a desarrollarla si nos planteamos a partir de ahora, si nos proponemos de manera consciente y consistente empezar a andar más despacio por la vida. Cuando nos proponemos bajarle al acelere que nos caracteriza, bajarle a la prisa en la que nos encontramos sumidos de manera ordinaria, empezamos a ejercer un control, y desarrollar un proceso de autodominio muy interesante, muy poderoso, y que además llama la atención porque se empieza justamente a desarrollar con algo tan sencillo, que no es fácil, no hay que confundir lo sencillo con lo fácil. Es sencillo irnos más despacio, pero no es fácil porque estamos acostumbrados a hablar deprisa, estamos acostumbrados a comer deprisa, estamos acostumbrados a trasladarnos con prisa, también lo estamos a leer con prisa, en fin, andamos haciendo muchas cosas deprisa, y en ese sentido nos volvemos cada vez más impacientes, más intolerantes, más desesperados, y eso ya está afectando claramente a nuestra calidad de vida. Por eso la primera propuesta que en esta reflexión te hago es que consideres la importancia y también la conveniencia de que elijas algo que en tu vida a partir de hoy vas a hacer más despacio, de manera más tranquila, para que empieces a bajarle consecutivamente a las revoluciones de tu motor interno, porque también esas revoluciones, cuando son altas, cuando nos encontramos en un modo muy rápido de vida, tendemos a vivir más inconscientemente, porque mientras más rápido vamos, pues nuestro subconsciente se hace más cargo de las situaciones, porque es mucho más ágil y tiene una mucha mayor capacidad de procesamiento que nuestra mente consciente. Entonces, si queremos también empezar junto con la serenidad a desarrollar o a recuperar nuestra capacidad de prestar atención y de concentrarnos, pues con mayor razón hemos de plantearnos a hacer las cosas a partir de hoy mucho más despacio. Claro que no será posible en todos los aspectos de nuestras vidas, por eso vamos a comenzar con uno. Vamos a elegir un aspecto de nuestras vidas en las que podemos proponernos a partir de ahora hacerlas más despacio, y al hacerlas más despacio ir logrando generar y desarrollar un nuevo poder interior, un poder del que carecemos cuando andamos con las prisas y cuando andamos sometidos a altos niveles de estrés. Y en este proceso de transformación que implica ir más despacio, porque estamos haciendo un ejercicio, por un lado, de nuestra conciencia, porque tenemos que darnos en primera instancia, darnos cuenta de que estamos yendo más a prisa en esa forma de hablar, en esa forma de caminar, en esa forma de conducir el automóvil. Y entonces el ejercicio de conciencia nos permite el primer nivel de autodominio, porque ya nos damos cuenta de que queremos hacer más despacio algo. Y junto con ese ejercicio de conciencia viene un poderoso acto de la voluntad, porque a través de ella determinamos ir
justamente más lento, y entonces metemos como una especie de freno, y en ese estar frenando el ser humano desarrolla mucho poder interior. Porque ya la inercia de la vida, y sobre todo cuando llevamos haciendo lo mismo desde hace años, pues ya genera una fuerza impulsora en sí misma, de la cual es muy difícil retraerse cuando ni siquiera nos damos cuenta que estamos inmersos en esa fuerza. Y esa fuerza puede resolver ciertas cosas en nuestras vidas. Esa inercia nos resuelve, de hecho, varios aspectos de nuestras vidas, porque evita que tengamos que estar prestando atención una y otra vez a las mismas cosas que solemos uno y otro día. Pero eso no significa que sea una buena idea dejarle todo a la costumbre, a la inercia, a la inconsciencia, porque eso significa en la práctica que estamos descuidando las cosas valiosas en nuestras vidas, las cosas importantes. Pensemos, por ejemplo, en cómo la prisa puede deteriorar nuestras relaciones, cómo nos puede convertir en personas ansiosas, porque ya queremos comer rápido y a lo que sigue, y si nos vamos de vacaciones con la familia, pues andamos pensando en que ya queremos irnos a la siguiente actividad, y entonces vamos desarrollando una verdadera incapacidad para disfrutar, para valorar, para permanecer en el presente, y eso significa que nos vamos volviendo inconscientes de la experiencia que estamos viviendo en cada momento. ¿Y cómo podemos involucrarnos en la experiencia de cada momento si ni siquiera estamos percibiéndola de manera consciente? Pues no podemos. Simplemente no podemos. Y si no estamos implicados conscientemente en cada experiencia de nuestras vidas, quiere decir que no nos estamos haciendo cargo de una manera creativa, de una manera proactiva de cada una de esas experiencias. Y entonces estamos dejándolas al ahí se va, estamos dejándolas en un contexto de pues a ver qué pasa, de qué se presenta, de qué no se presenta en un momento dado. Y entonces vamos viviendo de una manera que en un sentido estricto no podemos catalogar como vida, sino como mera supervivencia. Y eso va deteriorando, eso va afectando a las realidades más importantes de nuestras vidas, que exigen de nuestra parte una profunda atención y unos consistentes cuidados, como pudiera ser el tema de la salud. Pensemos en el daño que hace comer deprisa y comer cualquier cosa, o podemos hablar de nuestro trabajo. Pensemos en el daño que podemos provocar si no nos fijamos bien en la elaboración de algo que nos compete, como pudiera ser un informe, como pudiera ser un envío, como pudiera ser un reporte, como pudiera ser tomar un pedido, en fin. Podemos afectar a las vidas de muchas personas si nos mantenemos en esa inconsciencia inercial que además nos va volviendo malhumorados. Y entonces ya estamos hablando del nivel de afectación en nuestras relaciones, porque andamos con esa tensión, porque andamos con prisa, porque hay que sacar muchas cosas adelante. Y además, si ya tenemos un antecedente de pesimismo o una aguda capacidad para fijarnos en lo que está mal, pues estamos creando un cóctel desastroso para nuestras vidas. Porque también el perfeccionismo y ese pesimismo o esa negatividad que muchas veces se asocian a él, pues nos va generando todavía mayor frustración, que por supuesto que al irla acumulando, pues ya podemos imaginar el tipo de predisposición anímica en la que nos solemos encontrar. Y entonces nos enojamos por cualquier cosa, perdemos la cabeza por cualquier tontería y, por supuesto, iniciamos otro tipo de inercia que justamente tiene que ver con ese estado anímico malhumorado. Y andamos ahí con lo que yo denomino el síndrome de la jeta, de un lado a otro, en donde pues ya dejamos que sea la prisa, que sea la tensión, la urgencia, la que determinen cómo nos sentimos y que el cómo nos sentimos determinen el tipo de resultados que podemos obtener. Y por supuesto que los resultados no serán los óptimos, no serán los mejores. ¿Y qué sucede después? Pues nos empezamos a quejar. Nos empezamos a lamentar de por qué la vida es tan injusta, de por qué las personas no nos entienden, de por qué es tan difícil salir adelante, cuando no caemos en la cuenta de que el origen de todo ese tipo de resultados nefastos en nuestras vidas, o al menos
El origen de la mayoría de ellos somos nosotros mismos por nuestra manera estúpida de andar por la vida. ¿Cuál es la manera estúpida de andar por la vida? Es la manera inconsciente y acelerada. Cuando vivimos inconscientemente y aceleradamente, pues las cosas necesariamente tienen que salir mal. Salvo aquellos casos en los que contemos con algún don o talento especial para poder realizar algo sin tener que prestar demasiada atención, porque ya se hace cargo del desempeño de esa tarea o de esa actividad nuestro propio talento. Bueno, pues salvo esos casos en los que no tenemos que prestar atención y de todas maneras nos va a salir bien por la activación o la participación de ese don o talento, pues en todos los demás aspectos de nuestras vidas sí que nos van a ir bastante mal. ¿Por qué? Porque se requiere de atención. Y muchas personas tienen su atención centrada en lo que está mal, tienen su atención centrada en lo que puede salir mal, y entonces van convirtiéndose en profetas y pregoneros de la ley de Murphy, que plantea que si algo puede salir mal, pues irremediablemente así será, saldrá mal. Pero muchas veces sale mal porque andamos en un modo nefasto a la hora de la realización. Hombre, ciertamente a veces será imposible impedir que algo nos salga mal. A veces será imposible impedir pues que se ponche la llanta cuando tenemos que llegar a un lugar a cierta hora, o que se descomponga nuestra computadora cuando teníamos urgencia de realizar un informe, o que no haya señal en el teléfono. Eso es algo muy común en este país, y por lo tanto cuando tengo justamente la necesidad de hablar urgentemente con alguien. En fin, pues claro, hay cosas inevitables que se nos van a presentar, pero que también pues es importante asumir con serenidad cuando se presenten, si queremos resolver lo más pronto posible y lo más prácticamente posible la situación. Pero como no actuamos con serenidad, nos desesperamos, nos molestamos, perdemos la cabeza, y entonces el tipo de respuesta que generamos empeora nuestra situación, generándose una cadena de eventos en donde podemos empezar mal el día y terminarlo mal, pero ese día podemos convertirlo en semana, esa semana en mes, ese mes en año, y ese año en una vida en donde no acabamos de salir adelante, no acabamos de prosperar, no acabamos de resolver nuestras situaciones, porque seguimos lamentando, y con ese lamento seguimos disponiéndonos emocionalmente de manera negativa a las situaciones que enfrentamos día con día, y al hacerlo así seguimos promoviendo que los resultados que obtenemos en esos aspectos sigan manteniéndose negativos o inclusive empeorando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ya nos convertimos en parte del problema, porque con ese mal humor, con esa ansiedad, con ese acelere, pues seguimos haciendo las cosas mal hechas, seguimos haciéndolas de una forma que, lejos de generar el resultado que esperamos, pues genera exactamente lo contrario, y entonces nos vamos volviendo más ineptos para vivir, en el sentido de hacerlo conscientemente y tranquilamente. Y es cuando caemos en la forma estúpida de vivir, esa forma inconsciente, esa forma acelerada. Y son formas que podemos remediar justamente cuando empezamos a frenar nuestra vida, cuando comenzamos a ir más despacio, al menos en ciertos ámbitos. Por ejemplo, el relacionarnos más despacio, de una forma más lenta, prestando más atención a nuestras relaciones más importantes, va empezando a generar, primero, que se rompa ese círculo vicioso de deterioro que vamos retroalimentando nosotros mismos a través de nuestra impaciencia y de nuestro mal humor. Y en segundo, empezamos a reconstruir nuestras relaciones. Y lo mismo se puede aplicar a nuestra salud, lo mismo se puede referir a nuestro trabajo. Todo lo podemos empezar a mejorar si empezamos a frenar en nuestras vidas, y yéndonos un poco más despacio, comenzamos a prestar más atención a lo que sucede en ellas, y habiendo prestado más atención a lo que sucede en ellas, podamos iniciar procesos de reflexión que justamente nos van a permitir
toparnos con nuestras opciones y al toparnos con nuestras opciones, elegir la mejor para poder mejorar nuestra experiencia de vida. Y quiero agradecer las llamadas de José Luis Ceballos de Plazas del Sol, que nos dice: y la gente que contesta siempre de buenas, ¿dónde está su cabeza? Formas estúpidas de responder. Bueno, a ver, lo que yo acabo de denominar, José Luis, como forma estúpida de vivir, justamente tiene que ver con ese nivel de inconsciencia y con esa prisa, ¿no? Y muchas veces en esas personas para los que todo está bien y no pasa nada y tranquilos, todo va a salir bien, pero que no se implican, no se involucran o no son objetivos, bueno, pues claramente viven en un nivel de inconsciencia. Aquí estamos hablando justamente de lo contrario, de que la serenidad tiene que ver con la realidad de que vamos a afrontar la situación sin negarla, sin evadirla, sin maquillarla, pero también sin atolondrarnos. Sin proceder de una forma que todavía sería más estúpida, que es justamente la forma desesperada. Por su parte, Salvador Vázquez nos dice: todo con base al sistema de organización se puede andar sin prisa, pero también sin lentitud. Sí, la cosa aquí es que tampoco nos tomemos pausas demasiado largas. La llamada a que hagamos las cosas sin prisa no significa que dejemos de aplicarnos en nuestras vidas, y ciertamente un buen sistema de organización pues puede ser un gran aliado para poder vivir sin tanta prisa, y al vivir sin tanta prisa ponernos en condiciones de desarrollar la serenidad como una virtud que nos caracterice a partir de ahora. Gracias por sus llamadas y sus comentarios. Y bueno, también hay que tomar en cuenta algo: los juicios sobre los que solemos ser víctimas nosotros mismos en primera instancia y los demás en segunda instancia, también son causantes de mucha ansiedad en nuestras vidas, de mucho estrés, porque alimentan ese perfeccionismo del que hemos hecho referencia, y entonces nos volvemos intolerantes porque no soportamos que las cosas no se den como esperábamos o que las personas no procedan como quisiéramos. Y aquí es muy importante dejarnos en paz en primer término a nosotros mismos, no en el sentido de la autocomplacencia, tampoco se trata de justificarnos siempre y de tratar de pues no sé, caer en la mezquindad amparados por nuestra imperfección o resguardados porque algo nos puede salir mal. No se trata de eso, se trata de que asumamos con humildad nuestros defectos, pero que tampoco caigamos en la situación en la cual nuestra autoconfianza en nuestras posibilidades se merme porque seamos muy juiciosos de nuestros errores y de nuestros defectos y de nuestras fallas, porque es el reflejo de una sociedad en la cual la calidad de las personas se mide cuantitativamente, cuando la experiencia de vida tiene que ser más cualitativamente medible y no tanto en función de lo que se haga o de lo que se tenga. Claro, ya lo hemos planteado en diversas ocasiones, hay que vivir regidos por criterios de excelencia. No estamos haciendo una invitación a la mezquindad o la mediocridad con esta invitación a hacer las cosas más despacio, todo lo contrario. Estamos proponiendo que al favorecer a través de ese hacer despacio las cosas, favorecer más la atención y justamente la calidad de atención que prestamos a lo que hacemos, y por lo tanto empezar a obtener resultados de excelencia en nuestras vidas. Resultados a los que no podemos aspirar si somos muy inconscientes a la hora de hacer algo o si lo hacemos con demasiada prisa. Y aquí el consabido argumento de muchas personas que afirman que es que necesitan de la presión para poder hacer las cosas, o peor aún, todavía dicen que funcionan mejor bajo presión. Pues a ver, se trata de una verdadera falacia, es una mentira, porque antropológicamente hablando, nuestra naturaleza no está diseñada para trabajar de manera recurrente bajo presión. Claro, hay situaciones que se presentan imprevistas
que nos generan una presión que no teníamos anticipada y que para la cual tal vez ni siquiera estábamos preparados, pero eso tiene que ser algo excepcional. Lo ordinario, lo cotidiano, lo normal es que nos manejemos en rangos de cierta calma o en estados de cierta calma, en rangos de tiempo que podemos aprovechar justamente de manera tranquila porque los hemos programado, porque los hemos planificado. El orden aquí es una gran aliada como virtud de la serenidad, de tal forma que muchas personas no viven de manera tranquila o de manera serena porque son desordenadas, porque no se toman la molestia de hacer altos en su vida para programar, para planificar, para anticipar y de esa manera poder distribuir mejor nuestro tiempo y junto con nuestro tiempo hacer una mejor distribución de nuestros recursos internos y de nuestra energía. Pero ese pretender que trabajar bajo presión uno lo hace mejor, pues en realidad es una manera de justificar uno de los defectos más comunes de nuestro tiempo, que es el de posponer, o como le llaman, postergar. Cada vez que posponemos, pues por supuesto que terminamos generando un escenario de presión, en donde esa presión pues nos va a terminar de poner en movimiento, pero reitero, no en el mejor de los estados para hacer algo. Cuando andamos deprisa, cuando andamos bajo presión, es muy difícil que nuestra creatividad se encuentre en sus niveles óptimos de rendimiento. Es muy fácil que cometamos un error por andar haciendo las cosas con prisa, y en ese sentido pues no creo en el desempeño de las personas que afirman que trabajan mejor bajo presión, porque además, como lo saben, si no han trabajado fuera de presión, o sea, si generalmente esa presión se genera porque dejan todo para después y porque no anticiparon los recursos que iban a necesitar a la hora de llegar la fecha límite de realizar ese trabajo, pues ¿cómo pueden saber que trabajan mejor así si no han tenido el contrapeso de hacer el mismo trabajo en un contexto de menor prisa y de menor presión? La verdad es que cuando alguien dice que trabaja mejor bajo presión, lo que en realidad nos está diciendo es que solo sabe trabajar cuando hay presión. Y eso es lo lamentable, porque cuando hay presión, insisto, no nos encontramos en las condiciones óptimas para trabajar de una manera eficiente. A veces será inevitable por imprevistos que surjan esos escenarios de presión y bueno, pues hay que aplicarse con todo, pero tenemos que lograr que de ordinario nuestro trabajo, nuestras relaciones sean atendidas de nuestra parte en un entorno de calma y sin presión para poderlas atender bien. Por eso es muy importante el orden en nuestras vidas, porque gracias al orden en nuestras vidas podemos aspirar a un mejor desempeño en ellas. Y en ese sentido, la presión no puede justificar el que trabajemos de una manera ineficiente, de una manera inadecuada y por lo tanto con resultados por demás negativos. Ahora, volviendo al tema de los juicios, pues cada vez que nos juzgamos a nosotros o juzgamos a los demás, vamos generando frustración. Y la frustración por no ser más humildes en nuestras expectativas, junto con el acelere del que hemos estado hablando y las prisas, pues suelen ser las causas más comunes de ese malestar, de ese enojo, de esa intolerancia que caracteriza lamentablemente la vida de cada vez más personas en nuestro tiempo moderno. Por eso es importante también en el tema de la serenidad contemplar el tema de las expectativas. Cuando esperamos algo que no es real, pues lo que definitivamente podemos esperar es la frustración, no hay de otra. Cuando nuestras expectativas son idealistas o son neuróticas, pues no podemos esperar que se cumplan. Es algo verdaderamente ridículo esperarlo. Y sin embargo, muchas personas siguen esperando que sus expectativas neuróticas o sus expectativas idealistas algún día y como por arte de magia se vayan a cumplir. Claro, como no se cumplen, porque no son compatibles con la realidad, van acumulando frustración, esa frustración va amargando su forma de ser y esa amargura pues las va volviendo justamente
iracundas, las va volviendo malhumoradas, las va volviendo intolerantes. Y es que detrás del juicio hay mucha soberbia de ordinario. Una persona soberbia se caracteriza principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, por esa pretensión de que siempre las cosas salgan como espera, o de que siempre las personas procedan como lo desea. Y la realidad pues les da unos verdaderos sentones, les da unas verdaderas lecciones al respecto, porque, hombre, sí se vale esperar un resultado específico si, número uno, ese resultado es factible, número dos, si se ha cuidado seguir el proceso pertinente para que se logre ese resultado, pero si no es factible o no se ha seguido el proceso que se requiere para obtener ese resultado, pues no podemos esperar que se dé. Y hay personas, por increíble que suena, que sí esperan que se dé una mejoría en sus vidas, pero sin ponerse a hacer nada al respecto. Todos conocemos a esas personas. Espero que no seamos una de esas personas, pero confío en que no, porque si fueran de esas personas no estarían escuchando este programa. Pero sí conocemos a esas personas que son especialistas en quejarse de todo, pero también son igualmente especialistas en no hacer nada al respecto. Ya no digamos para mejorar la situación del mundo, no son capaces de hacer nada para mejorar su propia situación. Y en ese sentido es increíble, por su cinismo y por su descaro, que todavía se atrevan a decir qué es lo que está mal en los demás, se dediquen a criticar la forma de ser de otras personas, cuando tendrían que empezar por voltear a verse a sí mismas y preguntarse serenamente, pero aquí también firmemente, cómo están siendo ellas mismas. Y en ese acto de conciencia, pues reconocer, aceptar que es mucho más productivo y tiene mucho más sentido empezar a trabajar sobre la propia situación antes que seguir perdiendo tiempo y energía en estar criticando la situación de las demás personas. Bien, continuamos con nuestra reflexión de este día, que versa sobre el tema de la serenidad, y quiero agradecer ahora sus mensajes a través de WhatsApp. En primer lugar a Marta de San Juan del Río. Saludos a todos los que nos escuchen allá en San Juan del Río. Y nos dice Marta: a mí me gusta estar muy atenta, escuchando y aprendiendo lo que nos enseña. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Marta. Qué bueno que estén sirviendo estas reflexiones. Y también de San Juan del Río, Juan Antonio Camacho nos dice a través de llamada telefónica: don Andrés, y como no queriendo, por el tema de hoy, me hizo recordar parte de mi infancia con aquel gran personaje de la historieta mexicana, Calimán. Claro, ¿cómo olvidar al gran Calimán? De cuando, a la desesperación de su pequeño amigo Solín, que sí era bastante aceleradillo, por cierto, el Solín, y algunos otros, les demandaba calma, paciencia, serenidad y paciencia, mucha serenidad ante los peligros y las premuras de la acción. Los saludo con afecto, hasta pronto, buen tema. Gracias, Juan Antonio, igualmente te saludo, Juan Antonio Camacho de San Juan del Río. Y sí, pues sí, el gran Calimán en su sabiduría justamente sugería eso, ¿no? Calma, paciencia, serenidad, que es como tenemos que actuar cuando las cosas se tornan desafiantes, se tornan más exigentes, se tornan difíciles. Y de manera anónima, alguien a través de WhatsApp nos pone, por favor, su opinión sobre cuando una piensa que es privilegiada y se tiene todo y se disfruta de todo, sencillo o no, y nada trae miedo. Gracias. No, bueno, ¿qué opino? Pues que es una bendición, hay que ser muy agradecida. Qué bueno que te esté sucediendo esto, y eso no tiene nada que ver con la vida estúpida de la que hemos estado, o con la forma estúpida de vivir de la que hemos estado hablando en esta ocasión, porque no es inconsciente, porque no se ve que sea deprisa tu vida. Y el tema es que cuando a uno todo le marcha bien, pues lo que procede es la gratitud y fluir con ello, aprovecharlo y compartirlo, ¿no? Aquí estamos hablando más bien de los casos en los que por una gran superficialidad o por una gran ingenuidad o por una gran negligencia,
no se quiere ver lo que está mal y no, por lo tanto no se está dispuesto a corregirlo. Y en ese sentido, pues se va acumulando frustración con el tiempo, y aunque mantengan su postura falsa, por cierto, de optimismo y de entusiasmo, la realidad es que la vida pues les va a ir cobrando, no sé si en plazos o de contado, su negligencia y su manera pues irresponsable de proceder, que claramente no se ve que sea tu caso. Entonces, la cuestión es vivir serenamente para no desatender lo valioso en nuestras vidas. O sea, tampoco se trata de una cuestión de pues no sé, estilo de vida o de una forma específica de ser que llame la atención, porque como ahorita todo el mundo anda acelerado, pues por supuesto que llama la atención la persona que logre ser serena, y en ese sentido, pues tampoco estamos pretendiendo plantear una nueva moda, ¿no? Ahora vamos a vivir al modo zen y todos tranquilos y no pasa nada y Dalai. No se trata de eso. Se trata de que seamos conscientes de que si solemos andar con altos niveles de estrés y solemos vivir de manera inconsciente y con prisa, pues muy probablemente algo que nos empiece a caracterizar es nuestro mal humor, nuestra impaciencia, nuestra intolerancia, y todo debido a que hemos olvidado que las cosas importantes hay que cuidarlas y atenderlas en un contexto de serenidad, justamente porque el contexto de serenidad es el más idóneo para prestar una atención de calidad a todo lo que es importante en nuestras vidas. ¿Y cuál será el beneficio de ello? Pues mejores resultados y una experiencia de vida de mayor calidad. Por eso tiene sentido plantearnos la serenidad, la paciencia y ese andar sin tanta prisa como una nueva forma de vivir una vida más consciente, una vida más enriquecedora, una vida más divertida inclusive, ¿por qué no? Una vida mucho más atractiva y con un sentido mucho más percibido, mucho mejor percibido y también mucho mejor realizado. Y por lo mismo es muy importante que trabajemos en nuestra serenidad. Y ya antes de despedirnos, otro mensaje también a través de WhatsApp que nos preguntan eso de la soberbia, ¿cómo se trabaja? Bueno, pues ya en alguna futura reflexión hablaremos, de hecho ya lo hemos hecho, a ver si lo encuentras en mi página de internet andresmares.com. Hay una reflexión sobre la humildad, si mal no recuerdo, porque la humildad es el antídoto para la soberbia. Y bueno, pues ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente tenemos que llegar al fin de nuestra reflexión de esta ocasión, y no sin antes agradecerles como siempre su atención y su interés, y agradecer ahí en la producción a la Virichina, que viene súper recargada después de participar en su triatlón. Aquí estoy de chismoso, y también agradecerle al Chilo en los controles, y como siempre a ustedes por acompañarnos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.